la mascarilla. Ya. Muy buenos días a las y los convencionales presentes. Buenos días también, saludamos a las personas que siguen la convención y esta comisión por las plataformas disponibles. En esta ocasión también queremos aprovechar para solidarizar con el pueblo mapuche, con la familia de los asesinados el día de ayer, condenar el actuar de este gobierno criminal, fin a la militarización del Gualmapu. Agradecemos la invitación que nos han hecho como OLCA para presentar ante esta comisión. El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales tiene una larga trayectoria acompañando comunidades en conflicto, pues tal como se ha señalado en distintas ocasiones en la convención, como lo han dicho los pueblos y las comunidades, la Constitución del 80, que se instaló para privatizar los derechos sociales y los bienes comunes para el extractivismo, como el agua, la semilla, los minerales, ha tenido como consecuencia la profundización de la vulneración sistemática de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, dejándonos territorios en sacrificio, debiendo buscar alternativas para resistir, transformándonos en alternativas. Y es desde esa experiencia que hoy estamos compartiendo con ustedes. Yendo más puntualmente al tema ambiental, nos parece pertinente hacer algunos aportes a la hora de hacer un diagnóstico. Mucho se ha hablado de crisis climática, de crisis hídrica, de sequía, de los efectos de mantener la actual matriz energética. Sin embargo, vemos que en este diagnóstico, en donde se señalan algunas problemáticas, en donde se aportan cifras, datos duros, se queda corto a la hora de señalar que no todas las personas tienen la misma responsabilidad en esta crisis. Ni señalan con mayor detalle las causas de lo que hemos llamado extractivismo, es decir, de la explotación y exportación de materias primas con alta intensidad o en grandes cantidades que van al mercado mundial, esto para que algunos pocos acumulen ciertos tipos de ganancias. En la misma línea, el extractivismo, además de fuertes impactos socioambientales, se sostiene vulnerando los derechos humanos, fomentando la corrupción política, debilitando la democracia y la institucionalidad, entre otras consecuencias. Por lo que comenzar a moldear soluciones desde el texto constitucional, que tiene un cariz jurídico, pero por cierto también uno político, requiere partir por entender que el texto no puede dirigirse, ni puede hablar de un ente abstracto, desde una persona que es igual en sus condiciones materiales y de oportunidades que el resto de millones de personas que habitamos este territorio. Bien sabemos las feministas cómo el derecho nos habla de igualdad cuando nos trata como ciudadanas de segunda clase. Bien saben los pueblos originarios de igualdad a costa de ser homogeneizados, invisibilizando sus particularidades culturales y sus derechos en tanto pueblos. La profundidad de la crisis política y ambiental que estamos viviendo nos lleva a identificar que el paradigma de desarrollo, sus distintas formulaciones, es parte del problema. Necesitamos romper con la lógica individualista de abordar el tema ambiental, necesitamos buscar soluciones colectivas a responsabilidades diferenciadas. Los minutos se nos hacen cortos para abordar en extenso muchos temas que quisiéramos abordar, así que nos queremos enfocar en algunos relevantes al tenor de las discusiones que se han dado en la convención y también a la luz de experiencias comparadas. Si bien se usan diferentes términos, en esta ocasión queremos hablar de una constitución post-extractivista, una que encierra diferentes principios y elementos, entendiéndola desde ya como una constitución plurinacional feminista y que reconoce los derechos de la naturaleza. Al señalar estos elementos, apostamos por entenderlo como perspectivas transversales que cruzan todo el texto, de modo que se transforman en principios y en artículos concretos, traduciéndose así no solo a nivel de garantías constitucionales, sino también a nivel orgánico. Esto significa que debemos construir alternativas propias, ajustadas y enraizadas en la realidad de este territorio, de los pueblos y de Latinoamérica. Dentro de este marco queremos puntualizar algunos elementos como los derechos de la naturaleza y el buen vivir. Nos plegamos a lo expuesto por Eduardo Budinas al inicio de las exposiciones, en cuanto a los derechos de la naturaleza reconocen su valor intrínseco, en la apuesta de entender que podemos ir más allá de las miradas y de las valoraciones economicistas, de entender el mundo del que somos parte, atendiendo y recogiendo la mirada de los pueblos originarios que no han caído en la falsa dicotomía de entendernos por fuera de la naturaleza. En ese sentido, desde ya queremos hacerle una propuesta normativa. Artículo X. La Constitución reconoce el valor intrínseco de la naturaleza Pachamama Ñuquemapu, entendida como el conjunto sistema interdependiente de seres vivos diversos y el medio en donde interactúan y cohabitan. La Constitución consagra y asegura los derechos de la naturaleza, entendiéndola como sujeto de derechos. Quisiéramos puntualizar que acoger esta propuesta no va en la línea de sumar nuevos términos rimbombantes al texto constitucional.
Tampoco con la idea de disputar con antiguas formas de ver el derecho como una institución escrita en piedra, porque ya debiera estar superada. Es por eso que queremos hacer presente algunas de las críticas que se le ha hecho al neoconstitucionalismo latinoamericano, en donde se apunta, se recogen estos nuevos términos, pero que tienen que convivir con otros que los hacen inviables. Por ejemplo, hablar de derechos de la naturaleza y de buen vivir en un contexto plurinacional e intercultural, junto con la idea de desarrollo sostenible, que viene a ser una versión capitalista pintada de verde. Como ha sido el caso de Ecuador, que en su artículo 3º, numeral 5º, señala que es deber primordial del Estado promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza. Nos parece incompatible, porque el capitalismo nunca va a buscar la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza. Si señalamos que la vida debe volver al centro, y con vida nos referimos a algo más allá de las vidas humanas, el nuevo texto constitucional tiene que sacar del centro el modelo que la depreda. En la misma línea nos parece necesario entender que el buen vivir no es solo un principio que suena inspirador, sino que atiende a un modo de vida con sus consecuencias económicas, políticas, culturales, sociales, etcétera, desarrollado por pueblos originarios que entienden los límites de la naturaleza, que entienden sus ciclos, estableciendo una relación armónica y recíproca entre pueblos y naturaleza. Pero esto en términos concretos, no como ha ocurrido con otros términos como el de utilidad pública o bien común, que se han traducido en bienestar, pero para algunos pocos. Sabemos que tomar postura al respecto no es fácil, pero acá es necesario tener a la vista que tenemos el tiempo en contra, que estas propuestas van en la línea de incluir en el texto constitucional la justicia ambiental, ecológica y climática, las que deben tener un correlato en la regulación económica que adopte el texto constitucional y que van en la línea de apostar por un nuevo Chile plurinacional y feminista. Buenos días, voy a continuar con nuestra presentación. Buenos días a todas y todos, mucho gusto de estar acá. Voy a continuar con la presentación que ha iniciado mi compañera Karen, particularmente con dos puntos de la propuesta que hemos traído hoy día. Por un lado, sobre los bienes comunes inapropiables. Para nosotros consiste en reconocer que los elementos naturales y sus funciones no son un bien privado, sino bienes comunes a todos los seres vivos y la naturaleza, respecto de los cuales nadie debiera, comillas, adueñarse. Desde un ámbito legal, representa una categoría jurídica que sirve para alejar a los elementos naturales del ámbito de la propiedad, tanto privada como estatal, pero también para establecer un deber del Estado, en tanto representante de la comunidad, de protegerlos, y así tutelarlos de su destrucción y contaminación producto de su uso extractivista o del abandono. A nivel constitucional, lo que se busca es el reconocimiento expreso de bienes que son comunes e inapropiables, como el agua, en todas sus dimensiones, en todas sus manifestaciones, como por ejemplo los glaciares, la semilla, el clima, las riberas y las altas montañas. Acá quisiéramos apuntar, a propósito de la formulación del nombre de esta comisión, que los bienes comunes no se restringen únicamente a los bienes naturales. Apostamos por un cambio en el orden de las palabras, es decir, seguir llamándoles bienes comunes naturales. También nos queremos referir a un tema que es muy estratégico y gravitante en nuestra realidad hoy día, que es el tema de la energía. Queremos proponerles hablar sobre la soberanía energética para una transición con justicia. Desde la perspectiva de los movimientos sociales, el término soberanía energética se refiere a proyectos de generación, distribución y control de las fuentes de energía por parte de comunidades, tanto urbanas como rurales, respetando los ciclos ecológicos, de modo que no afecten negativamente a otras comunidades. La soberanía energética es, ante todo, el derecho a tomar decisiones sobre la energía, entendida como un bien común y como la base de vida digna para las personas. La soberanía energética implica también una resistencia a grandes proyectos de, comillas, desarrollo, regresando el control de la energía a las comunidades y reclamando la deuda histórica y futura de estos proyectos, así como sus implicancias para las personas y la naturaleza.
La soberanía energética no solo se replantea la forma de producción, sino que busca reconfigurar la escala, la propiedad, el uso y la gestión de la energía. Es decir, presenta a la energía como un bien común, no como un bien público o privado. Al mismo tiempo, la soberanía cuestiona las escalas y las formas de gestión del sistema energético al evidenciar cómo el sistema actual ejerce un enorme control político y económico mediante el despliegue de la infraestructura energética fósil que ha, comillas, energizado las estructuras políticas, económicas y sociales hegemónicas. La soberanía energética se presenta como un proyecto emancipador que promueve la autonomía de la toma de decisiones sobre la energía, a la vez que propone un modelo de generación y distribución más justo sobre el control, el uso y los efectos de dicha energía. La producción energética está estrechamente vinculada también al agua, de la que depende para su generación y está al servicio de la explotación de otras materias, como la minería. Es decir, repensar y superar la matriz productiva extractivista tiene que hacerse en articulación con estos elementos. Finalmente, queremos señalar que el desafío de trazar un nuevo camino que se vea reflejado en el texto constitucional, haciendo una transición justa, apostando por una constitución post-extractivista, tiene que hacerse respondiendo preguntas esenciales tales como ¿qué se explota o produce? ¿Por qué? ¿Para quiénes? ¿En beneficio de quiénes? ¿Y de cuántos? Si respeta o no los ciclos de la naturaleza, incluyendo otras valoraciones y asumiendo las consecuencias de nuestros impactos. Así también resignificando ciertos términos y dándoles sustancia en el texto, como por ejemplo el de bien común, si es que queremos usarlo. Y acá tiene que hacerse con las comunidades y territorios, haciéndoles partícipe a través de herramientas de participación vinculante que superen las asimetrías históricas y haciéndoles parte a través de la gestión comunitaria, estando en el centro de la discusión y no solo en su aprobación, teniendo como horizonte el generar un marco de desprivatización y desmercantilización de la vida, el que tanto hemos buscado por superar. Finalmente, para cerrar nuestra presentación, les quería mencionar que nosotros como organización también somos parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, de la Coordinación de Territorios en Defensa de Glaciares. Esta presentación de alguna manera recoge algunas de las reflexiones colectivas que también se han plasmado en otros documentos que les hemos hecho llegar vía oficina de partes, como este trabajo que se llama Ecoglosario, que veo que está por ahí encima de algunas mesas con los sobres que han recibido hoy día en la mañana. Así que espero que lo puedan revisar y también darle uso para el debate. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Abrimos la ronda de preguntas de los convencionales entonces. Fernando. Y luego Roberto. Bueno, antes que nada, felicitarlos por la exposición, muy aclaratoria, de algunos conceptos profundos que están en juego en este proceso. Y quisiera que se refirieran un poquito sobre un tema que se ha visto varias veces acá en el transcurso de esta comisión, de hasta dónde podemos llegar nosotros a incluir en la Constitución los temas ecológicos medioambientales. Hay algunos que dicen que no conviene ponerlo de manera explícita, ¿ya? Y hay otra corriente que dice que, dada la situación planetaria, tenemos que hacer un cambio ya de la forma en que nosotros nos obligamos, no tanto por nosotros, sino por las futuras generaciones.
Sobre ese tema me gustaría que nos explicaran y se refirieran. Gracias, Fernando. Roberto. Muchas gracias, Juan José. Bueno, felicitar a los expositores, agradecer su presencia. Un par de preguntas. Primero, me quedó algunas dudas con el concepto de soberanía energética, referente a una serie de situaciones. Primero, ¿qué ocurre con la inversión en esa materia, especialmente lo que se denominaba la matriz verde o lo que antiguamente eran las energías renovables no convencionales? ¿Qué ocurre con la seguridad energética? ¿Cuál es su postura en relación a en esa misma materia con las centrales de respaldo que son necesarias en caso que tengamos una matriz 100% verde, si es que así se pudiese hacer? Y en materia de agua, ¿qué pasa con los alimentos? ¿Cuál es su postura respecto a la producción de alimentos, que también dice relación con la soberanía y la seguridad alimentaria? Muchas gracias, Juan José. Gracias, Roberto. Carolina. Sí, bien, creo que la duda que me nace respecto de la energía, estas nuevas formas de producir energía y con todo el resguardo de la naturaleza que estamos propendiendo y que necesitamos y que defendemos como movimientos sociales, mi pregunta va dirigida específicamente a cuál es la postura del Movimiento por el Agua y los Territorios y tal vez propuesta respecto de esta idea de generar el hidrógeno verde, en donde particularmente se produce una división de la partícula del agua, y quienes defendemos el agua y el ciclo del agua lo entendemos como una grave afectación. Llegaron a aquí a Paicarrera y está detenida, cortando Me gustaría saber Paicaí qué y opinan Carrera. de eso. Adelante, Isabel. A mí también, bueno, primero antes que todo saludarles y agradecer su participación, su presentación. Preguntarles qué opinan ustedes respecto de los paneles solares. Se entregan concesiones de espacios territoriales a las empresas mineras, fotovoltaicas, sin cobrarles nada. Nosotros, si queremos un pedazo de tierra, tenemos que elaborar un proyecto y es una burocracia tremenda. Sin embargo, las empresas que lucran, porque tampoco vienen a entregarnos gratis, que lucran, se les entregan espacios territoriales y eso también hay espacios territoriales donde había desierto florido. Cuando uno va entre Vallenar y Copiapó, se da cuenta, antes era donde aparecía el desierto florido, bueno, ahora hay parques solares ahí, y el interior también yendo para Inca de Oro y esos lados lo mismo. En la región de Atacama, la cuenta de la luz sigue siendo la misma, porque que te bajen 200 pesos la cuenta de la luz no es significativo. Sin embargo, somos la capital regional de energía solar y eso debiera haberse reflejado en un beneficio hacia los ciudadanos. Sin embargo, sabemos que todos los esfuerzos en materia energética no son pensados en las personas, sino que son pensados en la producción y el desarrollo y todas esas palabras bonitas que nos dicen cuando se hacen concesiones de su territorio en pos de la energía. Entonces, me gustaría saber cuál es su postura respecto de eso. Gracias, Isabel. Roberto, ¿se te quedó la mano levantada o quieres hacer otra pregunta? Se me quedó levantada, disculpa, Juan José. No hay problema. Nicolás. Sí, la pregunta, ¿me escuchan bien ahí o muy bajito? Antes me escuchaban bajo. Sí, te escuchamos bien. Ya, con toda la información que tienen y los estudios que han realizado, existen en Chile muchos lugares que han sido zonas de sacrificio y que hemos podido después obtener una demanda, o sea, una sentencia sancionatoria en ese sentido por el daño ocasionado. Les pregunto derechamente por si tienen estudio o información con respecto a un sistema de reparación integral en ese sentido, sin tener que pasar, por ejemplo, por una empresa privada que presenta una demanda civil por daños para obtener una reparación. Si existe a lo mejor un ejercicio de poder hacer que, no sea automáticamente, pero sin tener que pasar por un procedimiento civil, un sistema de reparación integral al daño causado, porque si no nos quedamos ahí y sabemos también por mucha experiencia, que donde más les duele de repente en las lucas y el desprestigio de muchas empresas que hacen daño al medio ambiente. Quería saber si tienen información con respecto a aquello. Gracias. Gracias, Nico. Carolina y luego Camila.
Aló, primero, gracias por la presentación. Hablan de soberanía energética. A mí algo que me interesa con respecto a la soberanía energética, no quiero ver cómo lo ven ustedes, que en su momento teníamos el interconectado del Gran Norte y después el del Central y los dos del Sur, pero se hicieron una sola interconectado, lo que para mi gusto entorpece un poco la soberanía energética local. No sé, quiero ver su visión con respecto a eso. Le iba a contestar también a la Caro que la producción de pilas de hidrógeno, hay dos sistemas, uno que viene directamente del agua y otro que su producto es energía más agua porque viene hidrógeno más oxígeno, se hace reaccionar y se obtiene agua. Yo trabajé en laboratorios y de combustible de autos y me encantaba la gráfica porque al final salía un colibrí tomando agua del tubo de escape del auto porque se genera agua. Entonces hay diferentes tipos de tecnología en cómo se hacen las pilas de hidrógeno para aclarar ahí el punto, que en vez de ocupar el recurso, estamos generando agua, depende cómo se ocupe. Eso, gracias. Camila. Sí, bueno, primero quiero decir en mi rol de coordinadora, aunque esté del Zoom, que les agradezco la presentación y si pudieran también mandar esa minuta al correo para que también podamos tener acceso a ella. Y luego, respecto a la pregunta, voy a hacerle la misma pregunta que le hice al Eduardo Gudinas, acerca de cuáles vendrían a ser las principales diferencias, ¿cierto?, entre una apuesta post-extractivista o de bien común inapropiable con respecto a otras que más bien plantean una simple renacionalización de los bienes comunes, más llamados recursos naturales. Gracias, Cami. Adelante entonces con las respuestas. Les voy a pedir si podemos intentar responderla en 5 minutos, por favor. Está un poco atrasado con las otras organizaciones, Sí. gracias. Gracias por las preguntas. Lo primero, respecto de lo que señala Fernando, sobre hasta dónde incluir el tema ambiental. Nosotros apostamos por una perspectiva transversalizadora. Creemos que en tanto somos naturaleza, en tanto somos parte, no podríamos decir que simplemente esto se limita a ciertos derechos. Nos parece, por ejemplo, por supuesto, muy importante y necesario el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero apostamos también por los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Es decir, que vamos más allá del desarrollo como más común del derecho ambiental. Y en esto estamos apostando a que se incluya en el preámbulo, se incluya también en la parte de bases de la institucionalidad, se incluya en la parte orgánica, o sea, es decir, que recorra el texto constitucional, porque es la única forma de realmente salvaguardar una visión distinta, una perspectiva distinta, post-extractivista. Creemos que es necesario avanzar. Hoy en día, por ejemplo, vemos eventos como la COP26, en donde se hacen grandes acuerdos, pero que en la práctica se traducen en nada. Los territorios siguen siendo despojados y creemos que eso no puede ser así, no solo los territorios, no solo las comunidades, sino que los ecosistemas siguen al debe, cada vez siendo más deteriorados. Entonces, si realmente hacemos un balance, si realmente hacemos un análisis de la situación en la que nos encontramos, siendo Chile un país en extremo vulnerable al cambio climático, creo que no incluir esta perspectiva, no hacernos cargo con estos elementos a incluir en el texto constitucional, realmente sería como de ciegos. Quisiera apuntar también algunas otras ideas respecto Lucio va a abordar el tema más allá del tema energético, pero quisiera apuntar que lo que nosotros estamos hablando es incluir la justicia ambiental, pero también incluir la justicia ecológica y la justicia climática. En ese sentido, cuando hablamos de estas otras justicias, cuando hablamos de justicia ecológica nos referimos a incluir la naturaleza dentro del plano. Es decir, hasta ahora, por ejemplo, nosotros hemos visto ya recurso de protección, cuando opera, cuando las personas están en una situación o misión, qué sé yo, tanto. Pero ¿qué pasa cuando la naturaleza se ve en una situación dañada? Entonces, también necesitamos incluir esta otra variable a propósito de reconocer a la naturaleza como sujeta de derechos. Y también la justicia climática, en donde entendemos que no todas las personas
generan los mismos daños, no todas las personas generan los mismos impactos, entonces necesitamos que esas variables en donde no hay una igualdad sean consideradas a propósito de una mirada con justicia. Por eso hablamos de justicia, porque no tiene que ver con un favor, sino que tiene que ver con una medida, con una ética distinta. Entonces, en donde incluimos estas otras variables. ¿Por qué? Porque finalmente nos han dicho como que en el desierto pareciera que no hubiera nada, pero en el desierto hay vida. El alto porcentaje de endemismo en el país se da entre la tercera y la cuarta región a propósito del desarrollo geológico y geográfico. Entonces, por ejemplo, todo el tema de los microorganismos, ¿qué pasa? No se incluyen, necesitamos incluirlos, necesitamos justicia ambiental, pero también necesitamos justicia ecológica y justicia climática. Sobre la pregunta que hacía Nicolás, sobre las zonas de sacrificio, voy a terminar. Perdón. Sobre las zonas de sacrificio, nosotros resignificamos el término y hablamos de territorios en sacrificio. Creemos que zonas simplemente como que habla de un lugar, de un espacio, pero el territorio tiene otros niveles mucho más complejos y creo que nos parece importante incluirlos. En ese sentido, yo creo que tomamos el ejemplo de la Constitución de Ecuador, donde se establece el derecho a la restauración de la naturaleza, que no tiene que ver con, en este caso, por ejemplo, el daño que se le genera a las comunidades, el que debe ser indemnizado, sino que el derecho que tiene la naturaleza a ser restaurada. Sabemos que no vamos a volver a una situación prístina, no estamos apostando por ese elemento, tampoco estamos apostando por no generar ningún contacto con la naturaleza, sino que estamos apostando a que la naturaleza sea realmente considerada como sujeta de derechos. Eso. Muy breve, por favor, que no nos queda mucho tiempo. Bueno, hay varias preguntas sobre el tema energético, ¿no? O sea, sin duda el sistema, el modelo energético que tenemos hoy día está en función del extractivismo, ¿no? Hoy día el consumo domiciliario representa a nivel de la electricidad solo el 16%, y tenemos una matriz general y una matriz eléctrica muy sucia, muy contaminante, basada esencialmente en hidrocarburos, en aproximadamente un 60%, y por supuesto eso hay que cambiarlo. Se han establecido ciertos incentivos, aparece la energía renovable, pero ¿qué pasa hoy día? Que esa energía renovable se pone en función de una estrategia denominada hidrógeno verde, que es la misma estrategia de lo que ya teníamos, ¿no? Hidrógeno verde para la exportación. Incluso el presidente Piñera en sus dos últimos discursos ha mencionado esto y ha dicho que esta actividad exportadora va a llegar a ser más importante que la exportación de cobre. O sea, esto no está pensado, no está diseñado para abordar la crisis que nuestro país tiene a nivel ambiental. En este país hoy día no hay problema de abastecimiento de energía eléctrica. La capacidad instalada del país es en más del doble de lo que el país necesita. Hoy día se están articulando vinculaciones con el sistema argentino para vender energía eléctrica a Argentina. Entonces, estamos en un problema que creo que no tiene que ver directamente con la tecnología, ¿no? Sino que tiene que ver con estas otras herramientas de cómo se incentiva este modelo y que el extractivismo finalmente se instala, se soporta sobre esta misma lógica. Hoy día ustedes pueden ver, Chile está plagado de conflictos en los territorios por energía renovable. ¡Oh, qué paradoja!, ¿no? ¿Por qué la gente está en contra de la energía renovable, los paneles solares? ¿Por qué? Porque están bajo la misma lógica. Son mega negocios, miles de hectáreas. A propósito del hidrógeno verde, se plantea reemplazar el 60% del combustible de los 1.592 camiones de la gran minería en un 60% por hidrógeno verde, como parte de la propaganda de la minería verde. Para eso, solo para esa gestión, se necesitan más de 3.000 hectáreas de paneles fotovoltaicos, solo para esa gestión, ¿no? Entonces, acá, en realidad, nosotros ponemos este tema porque tenemos que tomar de vuelta las decisiones sobre la energía. Y por eso estamos poniendo este tema sobre la mesa. Hoy día, ustedes ven
están apareciendo cientos de conflictos con nuevos tendidos de alta tensión en distintos lugares del territorio, porque nos dicen ahora que necesitan conectar la energía renovable con el sistema centralizado. Un sistema centralizado que busca reproducir lo que ya existe, ¿no? Entonces, esa es parte de la realidad. Por lo tanto, nosotros obviamente somos críticos hoy día del hidrógeno verde, como está planteado. Como les digo, el tema no es tecnológico y nos parece que debe ser absolutamente revisada toda la política, toda la estrategia y sobre todo concebir la energía desde los territorios, desde las regiones, desde las comunas, de manera descentralizada, donde la soberanía de la comunidad prime y efectivamente determine cómo esto se pone en servicio de la estrategia de vida de las comunidades. Creo que ahí abordé casi todas las cosas que nos preguntaron. Hay un par de temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria. Obviamente nosotros también, nuestro planteamiento está en función de la soberanía alimentaria. Para tener soberanía alimentaria necesitamos resguardar la semilla como patrimonio y para esto también se necesita buenos suelos, se necesita biodiversidad y se necesita agua. Por lo tanto, obviamente, para nosotros son preocupaciones que son parte de las cosas que tienen que, de alguna manera, hacerse cargo el nuevo texto constitucional. Creo que esos son los temas que nos habían planteado. Les agradecemos mucho. Gracias, sí, gracias. La Caro va a decir algo breve al final. Disculpen, yo quisiera hacer una réplica pequeña, agradecer por sobre todo el trabajo, no solo hoy y ahora, sino que el tiempo que lleva el movimiento, el observatorio. Quiero agregar que no es solamente justicia ambiental, ecológica y climática, creo que también es justicia territorial, es una geografía justa, porque realmente lo que estamos defendiendo es un territorio para habitar. Eso. Gracias, Caro. Muchas gracias, Lorca, por su exposición. Estamos fuera del tiempo, pero Camila, lo siento. con lo que nos enviaron de información y también quedamos en contacto por el correo, podemos seguir conversando.